tal, gente? ¿Cómo les va? Soy Ed Hellfire y hoy estamos hablando con un nuevo episodio de esto que damos por nombre de Conociendo Artistas Locales. Y hoy tenemos a nuestro amigo Crispin. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo te va? Todo bien, de lujo. Bueno, Crispin, ¿qué tal? ¿Sabes ya nuestra situación? ¿Sabes cómo es la dinámica del programa? Sí, así mismo. Conozco cómo es. Sigo cada uno de los capítulos de este interesante programa que crearon, ¿verdad? Que está espectacular. Ok, entonces, Crispin, si nos das un poco para conocerte un poquito más a vos, así, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue para adentrarte en el mundo de la música? Y todo empieza cuando sos criatura, ¿verdad? O sea, y cuando era criatura, tenía una prima que vivía en casa, que ella escuchaba música romántica. Escuchaba Radio Cardinal y todos los artistas de esa época que eran Perales, Janet, Eleno, diferentes artistas, ¿verdad? Ella cantaba y yo le acompañaba a ella, aprendía. Yo tengo la facilidad de aprender rápido las cosas y aprendía las letras. Entonces nosotros cantábamos y ella entraba mal y yo sabía dónde entrar. Yo tenía automáticamente esa facilidad de entrar donde te tiene que entrar, ¿verdad? Y ella entraba mal y yo le decía, no era, ahora sí, ¿verdad? Y no peleábamos, ¿verdad? Y con mi vieja, en mi casa, esa radio era solamente mi prima y mi mamá tocaban la radio, ¿verdad? Y los domingos o sábados ya era folk. Mi vieja escuchaba polka, le gustaba también la música romántica y las noticias, y entre eso siempre había música. Eso era lo que nosotros en ese entonces, te hablo allá entre 1981, 82, 83 más o menos, tenía 3, 4 años, más o menos me acuerdo de eso. Y después un poquito más adelante sí ya comenzábamos a escuchar un poco más de música moderna, que ya en las radios sonaban, por ejemplo, música pop, ponerle, ¿verdad? Y todo en inglés, ¿verdad? Y como siempre, no entendéis, va a ver la IFP y esa clase de cosas. Y mi prima es la que más, ella innovaba en esas cosas y yo le seguía más en esa cuestión. Y también los domingos, ¿verdad? No sé si te acordás de este programa que era siempre en domingo, sí. Que era con Raúl Velasco. Y todas esas canciones que escuchábamos en la semana, de esos artistas que te digo, el Lucero y Luis Miguel y eso, pasaban en vivo los domingos, antes del almuerzo, ¿verdad? Y ese programa creo que arrancaba a las 10 de la mañana. Y antes de esos 7:30, 8 por ahí, arrancaba Feliz Domingo, con este señor Serafín Francia Campo. Sí, me acuerdo el nombre. El nombre, bueno, y ese era todo polka. Y ahí estaban los hermanos Oviedo, Aníbal Lovera, Quintana Escalante, todo eso. Y ellos cantaban en guaraní y yo me iba aprendiendo el idioma. Enseguida comencé a aprender guaraní y cantar también las canciones en guaraní. O sea que de ese comienzo era la facilidad de retener las letras y de poder entrar en los tiempos correspondientes automáticamente. ¿Vos de dónde sos, o sea, oriundo así exactamente? Yo nací en Fernando de la Mora. Fernando de la Mora en zona sur, ¿verdad? En el barrio Itacabí, se llama mi barrio donde yo nací. Y ahí yo soy hijo único. Y mi mamá y mi papá, y yo no. Y mi prima que vino para vivir con nosotros cuando yo era criatura, y ella fue prácticamente la que siempre una competencia entre ella y yo, porque ella era un poco mayor que yo, y yo siempre le llevaba las cosas. Entonces ella hacía algo y yo tenía que hacer las cosas. Y siempre le quería ganar, en el sentido de que yo me quería acordar más de las canciones, más de las letras, más de esto, más de aquello. Y después estaba la cajita de cassette de mi vieja y de mi papá. Y ese era intocable. El domingo y se sacaba la caja y se ponía el cassette. Y me acuerdo que el Leca tenía un cassette, a él le gustaba mucho Tarragó Ross, un argentino, compositor de chamamé. Mi viejo el chamamé le encantaba hacer. Y ponía ese cuando se ponía y su Ari y su Lave corto. Ya era ese domingo. Es una tradición familiar que para nosotros prácticamente, sí, porque sí. Yo ya voy en Gualento y no de, o sea, somos... ¿Cuánto yo tengo? 48 ya. ¿Vas a cumplir otro? Voy a cumplir. ¿Cuánto? 48. ¿Y vos? Yo tengo 45 ahora, 46 años. Sí. Más o menos vivimos la misma época. Y ese era espectacular, ¿verdad? Y después la tradición futbolera, domingo, Moila y Radio es un partido, ¿verdad? En ese sentido, esa era
prácticamente los comienzos míos en la música, en lo que era escuchar y conocer los artistas de eso. Y de los programas que después con el tiempo vino Hola Música y algunos que otros programas que me hacía ver artistas que yo no conocía, música que no conocía, y siempre tratando de cantar lo que escuchaba, ¿verdad? En ese sentido. Y después en el colegio, cuando empecé la escuela, ¿verdad? En la escuela a partir del 4º grado dimos música, en la materia música. Y del 4º al 5º al 6º, la materia de música era aprender el pentagrama, ejecutar la flauta y cantar con la guitarra, ¿verdad? Tenías que saber todas las canciones patrióticas habidas por haber, del Día de la Madre, Maestra, Constitución, todito. Y nuestro profesor era un señor Argel en esa época, que si ponerte firme así, no cantaste bien pis. Y a mí me enseñó mucho el profesor Vicente en lo que a música se refiere. A la flauta, lo que era un capo, realmente aprendí rapidísimo. Vos tocabas muy bien la flauta en ese entonces. En ese entonces sí, en la escuela, porque era obligatorio y era una competencia de quién, los alumnos más destacados, quién tocaba mejor las canciones, ¿verdad? Pero hoy día si toca flauta, ¿qué tal? No me acuerdo. Se me borró y telo. Viste que vendía una flauta brasilera que se llamaba Presley, y ese se vendía en nuestra escuela, y ese venía en la flauta así y venía así con una hoja así larguísima que traía canciones, y todo era en portugués, que los cumples feliz era para mí, para vosé, no sé qué otra canción, y te mostraba los dibujitos de dónde tenía que poner los dedos, y con ese pues, yo al toque ya saqué todo lo que había, siempre tuve buena calificación en música justamente por eso, en la escuela. Y aparte después te iba a comentar de que yo tengo un primo hermano que es un tipo que tiene un oído absoluto prácticamente, y tecladista así autodidacta, toca la guitarra bien, el teclado, toca polka. ¿De ese entonces? De ese entonces. ¿Y qué tocaba? O sea, en ese entonces él tocaba en banda. No, solamente en casa, en su casa. Y en la iglesia. Y esa otra parte también, yo me iba con él porque él formaba parte del coro de la iglesia, y en Domingo Sabio, o sea, salesiano. Yo hice mi primera comunión, confirmación, todo eso, lo que era la familia salesiana ahí en la iglesia de Domingo Sabio. Y yo le acompañaba, él le ayudaba así, y me daba para mi casecita y eso, y él tocaba en la iglesia, en el teclado. Y después, en el 92 por ahí, él me invitó para ayudarle en el coro. Ellos formaban un grupo donde había un arpista, él tocaba el teclado y un guitarrista, y un señor que dirigía el coro, y yo me iba de machutero y cantaba con ellos las canciones y cobrábamos, porque cobrábamos en los casamientos. O sea, viste que la misa de los sábados a las 7 termina a las 8. Las 8 un casamiento, las 9 un casamiento, las 10 el último casamiento. Hacían 3 casamientos y en cada uno me daban algo de platita, eso así, y la ayudaba. Y yo venía con el teclado y venía con la guitarra y así nos manejábamos en él entonces. Más o menos por ahí arranca mi... Eso fue, vamos a decirle, vos tenías, ¿cuánto? 12, 13 años, ¿cuánto eso? 12, 13. ¿Y cómo fue para que después de ahí, a esa parte, ya te empieza a gustar el rock? Más el rock así... Y cuando estoy terminando la escuela, cuando comienzo la cuestión del colegio, me recuerdo que fue un boom la cuestión de Wind of Change Scorpion. Y entonces yo me fui a comprar, porque yo me iba al colegio en un transporte escolar, y famosa había, yo quiero escuchar esto, aquello de las compañeras del transporte. Entonces yo me fui a comprar un cassette del mercado. Y el primer cassette que yo compré fue uno de Scorpion, que era de Best of Scorpion. ¿Y te acuerdas los cassettes de esa época? Sí. Que nada que ver la portada, que era una chica que tenía un pantalón cowboy, y eso con acá en la parte de la nalga estaba cortado, así decía de Best, lo mejor de Scorpion, ¿verdad? Y un lado A era todo romántico, o sea, todo lento, y el lado B era lo más rockero de Scorpion. Y ese cassette fue el primero que yo compré, eso fue en el año 1990. Compré ese cassette y llevaba en el transporte, y ese se ponía hasta que después me comieron a perder ese cassette, viejo. Abres los ojos igual ya no hay luz, solo las sombras de tu pasado. Sí, ella está aquí, el llamado de la muerte escuchará, rompiendo el suave sonido de tu libertad.
un vecino enfrente, mi vecino, que era 2 hermanos eran. Uno era un año mayor que yo y el otro un año menor que yo. Jorge y Emilio, digo su nombre, ¿verdad? Y ellos tenían equipo de sonido, o sea, una radio. Y ellos tenían ya en ese entonces cassette y CD, y una tía suya le había traído a ellos en CD, de Chile le trajo el Use Your Illusion de Guns N' Roses, los dos le regaló a Jorge. Y comencé a escuchar ese Illusion, yo creo que antes de que llegue acá, en el 91, no me acuerdo qué mes, yo ya conocía la canción, y era, y ahí cambió prácticamente mi... Sí, porque Guns N' Guns N' Roses Roses ya era... Ya era. Y entonces ahí comencé yo por curiosidad. Mi vecino, justamente, él también, él estaba en el Fernando, yo estaba también en el colegio Fernando. Fue en el 91 y ya comencé a comprar revistas. Compré una revista que traía una Metal Hammer, la que compré. Y después, ese 91 fue todo mal conmigo, no pasé. 92 no entré en el colegio directamente. Perdí toda esa carrera en el 92, fallece mi mamá también en el 92 y yo me voy al mazo y me quedo sin estudiar, sin hacer un carajo, nada. En el 90, y totalmente desenchufado de la sociedad prácticamente, encerrado en casa y jugando ahí con un vecino mío, un amigo, y vagando, ¿verdad? Y ahí que empecé a laburar, ayudante chapista, ayudante carpintero, ayudante ayudante espía. Y vos sabés que trabajando en esa clase de oficio jamás se escucha rock. No. Ahí se escuchaba, ¿cómo se llama? Radio Zapuea a la mañana, era el programa de esta discoteca Metropolizante, creo que era. Estaba Hugo Segovia, no sé qué. Y bueno, y todo eso a la mañana. Y difícil era entrar en ese mundo en esa época. Y después en el 93, yo me voy a un colegio, descubro un colegio técnico hacia el fondo de Fernando de la Mora, en el fondo de Itelbo. Y ahí tenías que tener 15 años cumplido, ¿verdad? Cumplido para ingresar. Para ingresar, ¿verdad? Y un examen de ingreso, y en el tercer año había 2 especialidades, química y construcción. Y en esa especialidad en el tercer año hacías tu servicio militar. Ya tenía la baja, ¿entendés? Al terminar completo. Entonces yo me inscribí, rendí química, me inscribí en química. E ingresé y ahí en ese 93 le conocí a algunos compañeros que justamente eran esos también que no pasaban de otro colegio, así soporte de desastre, viejo. Y ellos ya tenían así, te escuchan por Hermética, Sepultura, eso. Hasta que después conocí el cassette de Ipsa, me llegó el filo de dar de Iron Maiden. No sé cuándo se me quedó acá voltero. Por esas melodías, viejo, y en especial una canción que siempre tarareé de ese disco era Afraid to Shoot Stranger. O sea, ahí fue el amor a primera escuchada. La primera escuchada, ese fue boom. Y aparte de estar en el colegio en el 93, también mis vecinos, que eran Hugo, que es mi vocalista ahora en Viernes 13, y Alfredo Martínez, el mandibulín, ellos vivían a la otra cuadra. O sea, yo vivía acá, ellos vivían ahí. Y ellos ya escuchaban también música, pero nosotros casi no nos veíamos, porque ellos entraban, creo que Hugo entraba en el Colegio Nacional de la Capital y Alfredo en el Fernando. Yo salí del Fernando y me fui hacia el Bajo, o sea que ellos entraban en norte y yo entraba en sur. Y después así coincidimos. Y ahí fue donde vos escuchaste Iron Man, sí, ahí con Alfredo fue la cuestión de Iron Man, y después él comenzó a comprar discos, todos los primeros álbumes en CD él tenía, y se sobreve cassette era el tema, viejo. Y te acuerdas que para ahorrar vos tenías que ir a grabar un cassette de 90, pues en el de 90 sí, entraba 2 álbumes, entraban, yo me iba a grabar en Zeppelin. Y ahí me iba. Y después era que un compañero de colegio me dijo para ir a grabar, pero eso en el 95, 6 por ahí, para ir a grabar allá en Rolling Stone. Y el otro que estaba enfrente era Golden Dawn. Ahí sobre Galería Friuli. Y ahí me iba a grabar también mis cassettes fuera así. Por mi cabeza jamás se pasó de que yo iba a ejecutar un instrumento. No tenía la menor idea. En ese momento todavía no. Todavía no. ¿Y en qué momento fue eso? Como para que se te meta en la cabeza decir, yo quiero tocar también. Y mira, la idea siempre era por batería. Siempre quise tocar batería, porque era el instrumento que... Batería. Y después yo mandé grabar un VHS de Iron Maiden, que me grabaron en blanco y negro.
Yo tenía la videocasetera y estaba PAL N, PAL M y NTSC. ¿Te acuerdas de esos tres sistemas de videocasetera? Y yo grabé, ninguno salía en color. Y había un video de este tema de Prisoner, de Iron Maiden, ¿verdad? Y en las manos, ¿por qué bien que toca? Hoy se escuchaba. Eso fue una de las primeras canciones donde yo pude discernir, escuchar el bajo, ¿no? Porque muchas veces pues es difícil, siempre se escucha no, más la voz, la batería si no o te la pones guitarra. a aprender, no sabes. No sabe, entonces a partir de ahí yo comencé a escuchar eso. Y después hubo una época en la que no tenía radio, yo me quedé sin radio, o sea, y grababa cassette y no podía escuchar en mi casa porque no tenía radio. Pero me iba a la casa de mi vecino, después escuchaba Iron Maiden, Sepultura. Sí, pero poné un ratito y estaba escuchando así, saca nomás, boludo, y me iba ahí guardado. Hasta que después una vez pude comprar una radio y así caché estéreo, ¿verdad? Pero con un parlante nomás, estéreo, pero con un parlantecito y una radio, una casetera así, pero ahí era. Y con esa gaitera ahí. Y el primer cassette que puse en esa radio y que compré era Slayer, Hello Waits, que había grabado y no había escuchado. Es hindú, ¿verdad? Y ese me acuerdo que era por mi cumpleaños. Papá me dijo, bueno, te voy a regalar 50.000 guaraníes. A comprar ropa porque no tenía más ropa y esto que aquello. Ni que me canalla, pues, ¿no? ¿Qué hice? Me fui al mercado a comprar radio. Vine con mi radio de Teitereino y ya, o sea. Pero ya tenía mi radio. Tenía mi radio. Hay copio, pero ya tenía mi radio. Y así empezó a gustarme la música. Y después, ya en el 97 más o menos, 96, 97, más o menos la idea de ir armando un grupo entre los amigos. No, pero ya era amigo Mandibulín, sí, no éramos vecinos, pero amigos. Así como fue para que vos así digas, yo quiero tocar el bajo, o sea, tocar un instrumento en todo caso. Yo iba a ser cantante, y yo quería ser cantante o baterista. Y Hugo cantaba muy bien, Hugo cantaba súper alto. Entonces, más o menos que el puesto de cantante ya estaba asegurado, ya más o menos para él, ¿verdad? Y él tardó en acoplarse a nosotros, pero siempre desde chiquito, o sea, somos amigos del barrio. Yo a Hugo le conozco desde que tiene 6, 7 años, y con Mandibulín la misma cosa, con Alfredo fue así. Y después comenzó a surgir la cuestión del proyecto, vamos a hacer un grupo, vamos a hacer esto. Alfredo siempre tocó la guitarra, aprendió a tocar guitarra y tocaba bien luego, él siempre fue un buen guitarrista realmente. Y él a mí me guió en el sentido de vamos a hacer estas canciones, ¿verdad? Y yo no tenía problema para entrar en los tiempos. O sea que Hugo sí no sabía más o menos dónde casarle, ¿verdad? Entonces, en el 97 nosotros nos vamos a comprar una batería a Ciudad del Este con Alfredo justamente. Compramos la batería, ya vino la batería, él tenía su guitarra. Él tenía una guitarra eléctrica ya cuando eso. Y comenzó el proyecto de grupo. Y ahí le conocimos nosotros a Freddy, que era un muchacho que vivía en el barrio Estanzuela de Fernando de la Mora. Y él se hizo amigo nuestro. Y había sido, él tocaba ya más o menos la batería. Y después surgió la posibilidad de tocar en un pub, en Asunción, a través del hermano de Freddy, que él le conocía al hermano de Fernando. Ahí aparece Fernando, tenía 15 años, y era Fernando. Nos fuimos en su casa a ensayar y él tenía que tocar algunas canciones con nosotros, que al final no tocó esa vez él con nosotros. Y nos presentamos entre tres. O sea, yo tocaba, nunca en mi vida toqué el bajo. Nunca en mi vida yo ejecuté el bajo. Y ese practicaba con una guitarra que me había prestado justamente Mandibulín. Una guitarra acústica. Una guitarra acústica, la 4 cuerdas no, para el bajo. Y Alfredo tocaba la guitarra y Freddy la batería y yo cantaba. Y hicimos Paranoid, Iron Maiden, Breaking the Law, Westin Lloyd. Pero en ese momento, ese primer concierto, ¿cantaste vos? Yo canté ese primer concierto. ¿Y se presentaron así con un nombre de banda ya? Nada. Así nomás. Tocaron más Nosotros allá. nos presentamos y tocamos. Y dio la coincidencia de que ese concierto fue un viernes 13 de marzo de 1998 en el centro. El local se llamaba Espacio Alternativo. Y después de ese concierto nosotros decidimos ponerle el nombre de viernes 13. Después, al día siguiente de ese concierto, nomás por ahí, creo que fue. Pero esa vez después de ese concierto nos tomamos 3 días por ahí, güey. Yo no me acuerdo qué pasó después de ese. Pero ahí trae. No, hombre, no, viejo, éramos los Beatles, éramos, viejo, así, qué puta, viejo, y primero esto es la gran puta, después vos sos un inútil, bueno. Y ahí como ahí, para eso así nomás lo de.
Y te iba a comentar, la primera vez que yo un bajo eléctrico vi y toqué, o sea, toqué nomás, no toqué ejecutar. Era en una iglesia evangélica donde me llevaba, mi primo vino y me llevó para rehabilitación. Me llevó en una iglesia, vamos a ir en un retiro porque vos estás por el mal camino, que toca aquello. Y me fui, boludo, y el tipo, había un grupo, batería, guitarra, y el bajo, el tipo abre así, un bajo rojo, Fender, así. Ese es un bajo, amigo, le dije yo, una pregunta tonta. Me mira así, ¿sí? No sé ni quién era el bajista. ¿Se puede tocar? No, me dice. Después yo con cara dura estaba, después terminó de tocar, ¿se puede tocar? Bueno, alza entonces. Ya alcé así. Pero cuerda, digo, no había puesto, que me voy a hacer con tomando. Había que ir a cumplir mi sueño, boludo. Toqué un bajo eléctrico en ese momento. No sabía que después, ¿verdad? La historia se iba a reescribir, como dice. Y después vino lo de Viernes 13 y ahí arrancó Viernes 13. Como un Sí, trío. pero en ese primer concierto, como vos decís, vos estabas de bajista y vocalista, ¿verdad? Sí. ¿Qué bajo usaste? ¿Usaste un bajo, no? Esa vez había una banda de apertura que hacían cover en Nirvana, que se llamaba Omodium. Ellos tenían un bajo. Y como nosotros no teníamos bajo, yo le pedimos, no, si usamos. Y era tan diferente para mí de venir practicando con el dedo la guitarra de tocar un bajo. Ah, ya vi para ustedes. Pero la emoción, así, las fotos de ese vos ves, así, parece que tipo Donington era. Pues legalmente no pude ahí, viejo, pero la adrenalina de sentir eso era lo. Y tenemos un grupo, o sea. Ahí empezó esa emoción de... Esa emoción. ¿Cómo puedes sentirte ahí la primera vez sobre el escenario, que la gente te esté mirando así de frente? Y vos sabés que yo nunca tuve problema con la cuestión de la gente, porque en la época de la escuela, yo en los actos culturales me subía adelante frente al público a recitar. Y también estudié teatro en la escuela. Entonces para mí hablarle a la gente no era un problema. Me gustaba hacer eso. Entonces no tenía ese pánico escénico que le llaman, ¿verdad? Que existe realmente. Sí. Pero yo lo tenía así natural. Y en los actos culturales y demás cosas, yo primerito profesor, y acá tener la poesía, y aprendí a tener la poesía y recitar. Y mi profesor de teatro y declamación se llamaba Milcia de la Paz Jiménez. Uno ya falleció hace mucho, pero uno de los mejores profesores y dibujantes que había en Fernando de la Mora en los 70 y 80 era el señor. Y ese me decía, mueve tu brazo, haz esto, no, dale será, me decía. Inclusive yo llegué a hacer una obra de teatro que se llamaba Torcuato Tarso en el colegio. Era una obra así que yo no me acuerdo ni qué era. Yo pensé ya que tipo un proyecto aparte de Viernes 13 ya... No, en la escuela era ese. En la escuela. En un futuro tenemos como director ya así de... Y después, en la cuestión de teatro, yo tengo un conocido mío, mi ex compañero de colegio, que es actor, profesor, una eminencia en el teatro acá, es Víctor Sosa, se llama. Eso soy técnico y él estudió teatro y se recibió y es muy buen actor. Y yo siempre le comentaba adelante que yo empecé en el teatro, pero me fui a la música, que prácticamente es una expresión cultural. Sí. Bueno, y como, bueno, ya sabemos así tu comienzo en el primer bajo, pero ¿cuál fue tu primer bajo que tuviste vos? El primero mío, el primero mío que yo compré fue en el 2001, una Fender mexicana que me fui a traer de Ciudad del Este. Pero el primer bajo que yo usé mucho fue un bajo que había comprado Alfredo, que era el bajo para Viernes 13. Él compró ese en el 98 y me dijo, acá yo ya compré un bajo y me dejó el bajo. Pero ese era de la banda, ¿no? Tuyo. Ese era de la banda, ese era el bajo de Viernes 13. Entonces, con ese bajo yo toqué el 98, 99 y 2000. En el 2000 nosotros tenemos una presentación en un programa que se llamaba La Movida, que Jorge Puig hacía. Era donde era la TV pública, donde era la discoteca HIC. Sí. Y bueno, y ahí nosotros nos invitan para tocar y nos vamos. O sea, yo estaba trabajando en una fábrica. O sea, en el 98 arranca el grupo. Yo estaba todavía en el colegio. Termino el colegio en el 98 para empezar a buscar laburo, porque mi viejo me dijo, hasta acá nomás, vete vos, así que labura. Tardé 9 meses en conseguir un trabajo en una fábrica. Y trabajar en una fábrica era... Yo entré con el pelo largo y después que me dieron el IPS, Afores. Tuve que cortar el pelo y empezar a laburar, ¿verdad? Todo por el trabajo.
Y en el 2000 nos fuimos a tocar ahí en la movida. Y después de terminar de tocar, se contrató un taxi y había solamente lugar para una persona. Entonces nosotros le mandamos a uno de nuestros integrantes en el taxi y él puso el bajo detrás del vidrio del asiento de atrás. Y vino. Y nosotros nos fuimos ahí, compramos vino, veníamos en el 27. Nosotros tocamos en la tele. No era la primera vez. Llegamos en Fernando, arribamos la quinta, un empedrado largo, le vemos, viejo, a toda puta desesperado, o sea, boludo, no bajé el bajo. Y nos fuimos al centro, le buscamos el taxista en la parada. Nadie le conocía. Apenas se fue. Se perdió el Squire blanco, Precision, lindo bajo. Y después de ese tuve 2 conciertos que me prestó Gallo, un bajo, Gallo Crono. Y después surgió la posibilidad de sacar un crédito y eran 2 cosas. O me iba a verle a Iron Maiden en Rock in Rio en el 2001 o compraba un bajo. Decidí comprar un bajo. Y nos fuimos a Ciudad del Este a comprar. Yo me fui a buscar un bajo así nomás, ¿entendés? Y por suerte encontré a buen precio. En ese entonces $350 era $1,5 million. Compré ese bajo con un estuche. ¿Cuál? Fender, una Fender Jazz Bass. Jazz Bass Mexicano. Ese fue mi primero. ¿Qué color era ese? Negro con el Fieldwork blanco. Ese son Eso fue en el 2000 ya más o menos. 2001. 2001. Okay. Y después de, o sea, ¿cómo fue para que, o sea, si vamos a hablar contigo, pues siempre tenemos que terminar hablando de Viernes 13? ¿Cómo fue su primera, así vamos a decirle, habrán grabado ya algo en ese entonces, 2001, porque en el 2098 se armó la banda, 2001 tenían ya algunas canciones propias? Nosotros arrancamos con Viernes 13 en marzo del 98, entre 3 como te dije. Segundo concierto de Viernes 13 fue en junio del 98, también fue en San Juan, en la esquina de mi casa. Y el club se llama Club Sport Saltarín Rojo. Y nos invitaron los vecinos que sabían que ya teníamos un grupo que hacía ruido al otro lado, ¿verdad? Entonces, si quieren tocar, entonces ahí preparamos un montón. Tampoco también tenía bajo ahí todavía. Presté la guitarra a un vecino mío que formaba parte de un grupo de cumbia. Me prestó él su guitarra y de su guitarra hice bajo esa vez. Y cuando eso se hizo el pasacalle, viejo, San Juan en el Saltarín Rojo, Viernes 13, Primera vez que el nombre de tu banda ya. Mira, que después nos subimos a tocar y mi viejo no tenía un pedestal de micrófono. Y le callaron, me dice, bueno, te ya sepa tu pedestal, este vamos a usar, me dice. Sí, era un pisón. Viste que papá era maestro, era albañil. Y era un pisón que tenía 50 kilos, la base así, era una base de hierro puro, viejo. Con ese tardamos por lo menos 5 minutos en hacer llegar entre Che por ahí desde mi casa, 40 metros hasta la canchita. Y ese y en ese le pusimos cinta y ese era mi pedestal al micrófono porque yo iba a tocar y iba a cantar. Esa fue la única vez que después mi viejo me dijo, no te quiero ver nunca más. Hasta que después surgió el ventilador, el programa de Leo Rubín y eso, y él ahí ya dijo, está todo bien, papá. Después en el 2004 él falleció, no, o sea, mucho él no pudo ver. Y en el 98 arrancamos, ahora sí, viene el segundo concierto. Para el tercer concierto ya tenemos un guitarrista, ya viene Augusto Falcón, que se suma al grupo. Él era de Fernando de la Mora, era de hacia el diario La Nación. Y los 4 éramos fernandinos, 3 zona sur y 1 zona norte. Y después en el 99, en mayo del 99, se suma Hugo, miembro de Puguri. Y después se suma en el grupo. Y ahí se completa la formación de 5 con Viernes 13. Ahí se completa. Y después en septiembre del 99 sale Augusto y allá entra Fernando. ¿A Fernando cuánto yo tenía cuando entró ahí? Fernando cuando entró en 1997 tenía 16 años, 16 por ahí, menor de edad, 16, 17 por ahí. Nosotros ya éramos, o sea, yo ya tenía cuando eso 20 algo ya. No sé carula, ¿no? Cuando eso. Porque yo aprendí a tocar un instrumento, o sea, el bajo específicamente a los 20 años. A los 20 yo empecé. Estaba mirando mucha de estas entrevistas que vos hiciste, gente que empezó a los 12, 13, 14, empecé a los 20. Empezamos tarde, porque yo también empecé tarde. Y era la época, ¿no? Sí, y bueno, como te estaba diciendo, Viernes 13, bueno, digo, es como difícil no hablar contigo y no hablar de Viernes 13, ¿verdad?
primera experiencia cuando grabaron algo, serían... ¿Cuándo empezó a grabar Viernes 13 algo al comienzo? El ¿O no? primo. Porque sé que tienen un demo, Sí. bueno, que no es, vamos a decirle, un disco oficial, pero... Nosotros grabamos en el 99, justamente 15 de agosto del 99, nosotros grabamos un demo de 5 canciones en lo de Burgos, Ariel Burgos. Ese está en Facebook, o sea, en YouTube está. Esas 5 primeras canciones que grabamos fueron las que dieron prácticamente nacimiento, así fue las primeras composiciones fueron las que quedaron grabadas en ese material. Y la primera canción que sonó en una radio, de ese material nosotros grabamos en minidisc, y del minidisc pasamos a un cassette cromado, y en ese cassette cromado yo me fui al programa de Leo Barreto, Pequeño, Dani Sajonia, Teti, Marcelino Teti, tenían un programa acá en Radio Universal FM que se llamaba Arazunú, y ahí yo me fui a poner, y el primer tema que sonó fue La Maldición. La Maldición fue el primer tema de Viernes 13 que sonó en una radio así, abierta, ¿no? Y esa vez también me hizo una entrevista, Leo, y eso. Y todo. Ahí más o menos prácticamente arrancamos. Después en el 2000 volvimos otra vez a grabar. En el 2000. Y ahí ya con esa primera grabación fue con Augusto. La segunda grabación en noviembre del 2000 ya fue con Fernando. Ahí grabamos 7 canciones que también así grabamos, ahí llevamos en alguna radio comunitaria y esa clase de cosas. Y en el 2002 nosotros juntamos las 2 grabaciones y preparamos un cassette. Y nos fuimos a vender en un concierto en Barrero Grande, un concierto donde tocó Bajo Cero, Sacro, Overlord, creo que estuvo también ahí en Barrero Grande, en Eusebio Ayala. Y ahí vendimos una caja completito de cassette, 10 o 20, 2 cajas, así que 20 cassettes ahí vendimos, y vendíamos a 2.000 guaraníes, no sé el cassette, casi al precio, nomás con fotocopia, y así, y llenamos el cassette, un lado un demo, el otro lado un demo y canciones en vivo. Creo que tenía unas grabaciones en vivo, 2 temas en vivo de un concierto de Almas de Acero del 2001. Ese vendimos en el 2002. Para el 2004 nosotros preparamos el primer CD. ¿Te acordás que grabar CD no era fácil? Y un vecino mío, y su papá le compró una computadora, eso 2004, y tenía para quemar CD. Y yo me voy y preparo así 6 canciones. Elegí de todos esos otros demos y grabé en CD. Compramos las cajitas con el baterista, con Freddy, y eso vendimos para el Roja Estudio 2004. Ese era demo ensayo, en CD. Ese traía 6 canciones de Viernes 13. O sea, hicimos un reciclado de todo lo que teníamos. Y entre eso, en el 2002, cuando recién estaba activando Las Palmeras Records, nosotros le llevamos a Rolly algunas pistas, y él le levantó volumen, retocó un poquitito y grabamos las voces, porque teníamos las pistas ya grabadas y las pistas instrumentales del demo del 2000. Entonces ahí grabamos algunas voces en lo de Rolly cuando eso estaba ahí sobre Lilio también se estaba. Y así hicimos un rejunte para esta temporada, y después estuvimos muchos años sin grabar. Yo creo que la ventaja que nosotros teníamos, no una ventaja digo yo, ¿verdad? Era que tocábamos muchísimo, cada fin de semana prácticamente, y las canciones la gente las conocía de vernos tocar en vivo, no de las grabaciones que teníamos. Ya era como que cada fin de semana le veía, entonces ya se sabía la gente. Nosotros éramos el grupo que mañana, el sábado hay un concierto, me invitaron, ¿dónde? Preguntar para allá, ya no íbamos a amanecer. Y llegó el día donde se escribió el destino de estas tierras. Cada ladrillo de ese lugar debía desaparecer. No ha de levantarse otro igual, decía el tratado secreto que condenaba a mi nación por culpa de una ambición. Sangre, dolor, odio, muerte y destrucción.
ese nomás Y eso fue, ¿verdad? Y en ese entonces vos todavía no tenías, vamos a decirle, una parte, un paralelo de Viernes 13. Nada. Todavía para esa Viernes época. 13 nomás era. La primera vez que yo grabé algo fuera de Viernes 13 fue en el 2006. Un grupo alternativo que se llamaba Suburbio. Vino el tipo en casa, dos muchachos vinieron conocidos, eran míos. Y me dice, vos sabés que mañana tenemos que grabar una canción para presentar en el concurso de Pilsen Rockman de 2006. Ay, bueno, ¿y qué es lo que querés? No, nosotros queremos que vos grabes con nosotros, dando una mano, mañana te voy a venir a buscar y allá nomás te vamos a mostrar el tema. Y al día siguiente vinieron ellos, me buscaron y me llevaron en Zapucay musical, que queda cerca del Diario de la Nación, allá en Fernando. Y grabé con ellos, no conocía el tema, era un tema alternativo. El grupo se llamaba Suburbio y la canción ni me acuerdo, bueno, nunca escuché lo que yo grabé. Grabé yo y se presentó ese para el Pilsen Rock. Y cuando eso nosotros no teníamos en mente participar de ese concurso. Y después vino el baterista de Querúa, Beto, mi socio, mi amigo, del 99 yo le conozco a Beto. Vino y me dice, loco, ¿por qué Viernes 13 no se presenta? Loco, dale, lleva tu demo. Y me envió todos los contactos. Me fui y presenté el demo. Cuando eso no teníamos baterista. Freddy se había ido del grupo, estábamos sin baterista. Y me presento. Y en la primera prueba en la que tocamos, iba a tocar con nosotros Dani B, que era de Reaper. Sí. Y no alcanzó el tiempo, porque eran como 50 grupos en ese teatro del Centro Cultural Paraguayo Americano. Y pasó nuestra fecha para, creo que un mes después, creo. Y Dani ya no iba a poder, porque él estaba trabajando con el arquitecto, con con el arquitecto. Y entonces ahí yo me acuerdo de que hay un baterista que tocaba con un grupo que se llamaba Mágico Pez y que vive ahí en Santa Ana, en Fernando de la Mora prácticamente. Y me fui a buscar, le dijo a Carlitos Montt. Estuve un día, pesqué por él y después le encontré. Pero en ese entonces era más SMS o llamada, no había WhatsApp ni redes sociales. Era SMS era. Y vos sabés que yo me acordé, y vos sabés que yo me fui a buscar porque yo sabía que él vivía cerca del colegio Santa Ana. Y me fui yo, no sabía ni dónde será que vive, entonces le encontré a alguien por la calle y le decía, amigo, uno le conocía a un muchacho que toca batería, que se llama Carlito, y tal, no le conozco. Y lo que son las cosas, yo me fui, eso fue en el 2006, y yo hoy estoy viviendo en ese barrio, y después le encontré a un muchacho que me conoció, que uno le conocía a Carlito, sí, mi vecino, Joel Huerta, un amigo, ¿verdad? Y él me dice, vamos a esperarle, porque él labura en el SNPP. Y me fui, me planté, y le esperé. Pues vino llegando Carlos ahí. Carlos, vení aquí a hablar contigo. ¿No querés darle una mano? Sí, me dijo. Y ahí él comenzó a probar con nosotros. Y Carlos se quedó en Viernes 13 desde el 2006 hasta el 2011. Bueno, y ahora vamos a hablar de Viernes 13, va a ser mucho aguantar. Entonces vamos a tratar de acortar más tu historia, ¿verdad? Sí. Dejando de lado Viernes 13, ya pasar. Sí. Vos así, tus paralelos, ¿cuándo empezaste a hacer unos cuantos paralelos porque sé que tenés tu disco solista? Sí. Y ese disco mío, por ejemplo, yo lo empecé a cranear en el 2017. 2017. En el 2017 yo realmente compré un pedal que traía una caja de ritmo. Lo compré en el 2014 por ahí. Y comencé a jugar por él. Era un pedal, un Zoom B2 con caja de ritmo. Y cuando en la caja de ritmo todo el día jugaba ese. Tenía mucho trabajo en ese entonces y cuando tenía tiempo venía, ¿verdad? Y así fui componiendo canciones, componiendo y le mostraba así a los muchachos, tengo acá para hacer. Y pues, o sea, para Viernes 13. Para Viernes 13 era. Y como no me lo tomaban en serio y era medio difícil, porque en ese entonces el baterista no era muy fijo que digamos, o sea, había salido Carlos, entró uno que estuvo un tiempo, otro entró otro tiempo. Entonces era complicado. Entonces yo agarré, compuse una canción para el 1 de marzo
por recuerdo de Cerro Corá. Entonces yo hice Cerro Corá y le llamo a Toto Echeverría, que es el nieto de Cambaí, y le digo, tengo esta canción, ayúdame, man. Vamos a grabar en Arby. En Arby, con caja de ritmo, el que me haga la batería virtual. Y le invité al vocalista de Torden, a Cristian Orquiola. Y nos fuimos a grabar ese. Y ese yo difundí así y estuvo bueno. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, el año que viene, 2018, Viernes 13 cumple 20 años. Voy a sacar un disco. Y estuve manejando nombres para ese proyecto. Y yo recuerdo que el baterista que iba a tocar conmigo, que empezó conmigo el proyecto, era el doctor Pedro Ávila, que era doctor rock. Y como... Pero la pregunta es, ¿vos eso ya estaba cumpliendo como con la idea de hacer como para vos aparte? ¿O seguía siendo completo para...? Un proyecto aparte. Ya era un proyecto aparte. Ya mi idea era un proyecto aparte. Y ya tenía las canciones. Y la estaba haciendo letra y música, pues yo hice todo ese disco. Menos el Preso número 9, que era una reversión nomás de la canción de Roberto Cantoral. Entonces comencé a juntar músicos, baterista lo que me faltaba, porque el vocalista y guitarrista ya tenía. Y con ese contacto con el doctor Ávila, él ensaya con nosotros y después me dice que no iba a poder por cuestión de trabajo. Y ahí le traigo a Robert Bernal, el que era de Revolver, tocó en Revolver, tocó en Ashmore también. Un baterista de una trayectoria bastante larga e interesante acá en el ambiente nacional, ¿verdad? Y me faltaba otro guitarrista. Y entonces le contacto a Ramón Sosa, de Sacro, Tou. Y él se va a ensayar conmigo, tengo maquetas hechas con él. Y después también por cuestiones laborales, él no pudo continuar. Y entonces yo dije, no puedo continuar aquí, no puedo continuar allá, que ya se le dije a Toto, ¿no te animás a grabar las dos guitarras? Sí, me dijo. Entonces empezamos a ensayar a full nosotros 4 nomás. Y en septiembre, justamente el 4 de septiembre del 2017, nosotros nos fuimos en Wolf y metimos las 8 baterías de una vez, todo batería. Grabamos desde las 8 de la noche hasta las 1 de la mañana. Robert grabó todito la batería y quedó la batería. Entonces después nos fuimos trabajando a poco las cuerdas y último la voz. Y nosotros terminamos ese disco en abril del 2018. Entonces a mí se me antojó incluir una canción más. Y empecé a hacer el Preso número 9 con Toto. Yo le dije... ¿Cómo fue para que se te antojara? O sea, ¿querías luego hacer? El Preso número 9 era una canción que yo hace rato quería hacer. Era una canción que desde chico yo escuchaba con mi vieja. Y en el colegio, mi profesora de química, demasiado le gustaba la canción del Preso número 9. Y ahí se me quedó el Preso número 9. Nosotros con Viernes 13 habíamos tangueado, ya intentado hacer el Preso número 9, pero nunca se concretó, ¿entendés? Y después yo dije, voy a hacer el Preso número 9, y comencé a escuchar los Visconti, comencé a escuchar los del Río, los Tres del Río, comencé a escuchar la versión original de Roberto Cantoral, otra versión, todito en todo lo que es folclore latinoamericano. Entonces le dije a Toto, vamos a hacer así, le dije, por eso empieza con una guitarra y con un bombo leguero, así tipo samba, argentina, uruguaya, y después va heavy metal. Y la particularidad fue que grabamos toda la instrumentación. Y a Cristian le dije, al cantante le dije, esta es la canción, tenés que venir a grabar. Y comenzó a hamburear. No quería ensayar, no venía, me mentía, ya puse, me fui 2 veces al estudio, le esperé y no apareció, ¿no? Y yo quería sacar el disco lo antes posible, ¿verdad? Y entonces dije yo, no, este me va a fallar. Y entonces dije, ¿quién me puede cantar esta canción? Y pensé, voy a pedirle un poco a Gustavo Torres de Querubes, a ver si me puede dar una mano. Le llamé, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién soy? Yo ya habíamos compartido en Doctor Rock también, nosotros así, cuando me invitaron en el aniversario de Doctor Rock, yo toqué y él cantó también, entonces ahí ya nos conocíamos a años, ¿verdad? Pero laboralmente no. Y me dijo, bueno, vamos a escuchar. Se fue, escuchó, que está bueno, boludo. Me dice, sí, vamos a meterle. Y en un día él se fue y grabó todito eso. Después se grabó, se mezcló y se terminó el disco. Y yo lo presenté en Fernando del Amor, un 9 de junio del 2018. Sí, Avance tocó esa vez. Nosotros tocamos esa vez. Sí, esa vez tocó Avance. Cuando éramos un cuarteto todavía. O sea, un cuarteto eran. Había se enquilombó el grupo y... Sí, y ahí empezó mi proyecto. Después de eso,
yo hice ese disco en 2018 y Toto se muda a San Antonio. Él vivía cerca del Abasto, se muda a San Antonio en un estudio de grabación. Y comenzamos a trabajar por el segundo disco. Y en el 2020, ponerle 2019, yo ya tenía todito armado así el segundo disco. Que hasta ahora está armado, pero falta el dinero como para poder contratar, ver, a los músicos y pagar el estudio y todo eso. La pandemia me bloqueó a mucha gente. Y yo ya tenía todo planeado hacerlo eso. Si no hubiese ocurrido la pandemia Día de la Plata, ¿cuándo más o menos se iba a lanzar ya eso? ¿Hace cuántos años que está parado eso? Ese está parado el 2019. Y está ahí. Las canciones están hechas. Vos sabés que fue brutal porque yo me iba a ensayar con Toto. Yo componía en mi casa. Me iba a le mostraba a Toto. Grababa con un celular. Me iba a la casa de Robert Roque Alonso, colectivo. Le mostraba, probamos, pum, venía otra vez en casa. Y así me iba. Pero sin cantante. Cuando eso Cristian no estaba trabajando con nosotros. Y quedaron las canciones. Hay 10 canciones que están ahí. Que prácticamente están terminadas. Pero falta llevarlas a un estudio, ¿verdad? El álbum, el nombre, el concepto, todito. Así La Cruz del Diablo fue toda idea mía. Álbum, concepto, letras, todo completo. ¿Y la portada del disco así? La portada la hizo Robert. Él es un diseñador gráfico muy bueno, entonces yo le dije, Robert, La Cruz del Diablo trata de esto, un cuento de Gustavo Adolfo Bécquer, papá, le escribí todo y él hizo la portada. Espectacular, hizo el trabajo muy bueno. Y quedó ahí. Eso. Después en el 2020 grabé una canción que presenté para un concurso por los 150 años de la culminación de la Guerra de la Triple Alianza. Presenté en el Ministerio de Cultura, algo así era. Y hice una canción que se llama Héroes de la Libertad, que habla del tratado secreto y más cosas. Ni a los premios no entró, pero quedó y yo la subí. Porque la presenté y una vez que termina el concurso, se libera la canción, mientras que vos estás dentro del concurso no la podés difundir. Claro. Sí, y esa ahora está en Spotify. ¿Una comer algo? ¿O vamos a tomar ya algo? ¿No? Sí, yo también ya. Auspiciante del programa, mi hija. Salud, ya. Salud. Espectacular, riquísimo, recomendadísimo. Bueno. Pero contar la voz de Crispín, o sea, yo siempre tengo esa curiosidad. El nombre Crispín, ¿es tu nombre o un apodo? Mi nombre. Mi papá se llamaba así. Y él claro, tu papá se llamaba Lo Crispín. Él se llamaba Crispín Rodríguez Almada. Y mi vieja a mí me pusieron Crispín, papá. Y mamá Alberto. Crispín Alberto Rodríguez Tigarribes. ¿Pero de dónde salió? O sea, Crispín en realidad no sabes ni dónde es. Hay muchísimos, o sea. Estaba mi viejo, pero qué mucho que me hinchaban en la escuela por mi nombre. Ay, el mortaco era viejo. Y después en el colegio, en el 90, cuando entré el primer curso, había un delincuente, el más famoso del Paraguay en esa época, se llamaba Crispín Paredes Flecha, el famoso Beruí. Ah, Beruí, sí, ese sí. Y a mí Beruí. En el colegio mis compañeros me pusieron como dejo el Beruí. Porque me llamaba Crispín y no había otro, yo no conocía a otro. Hace poco le conocí a mucha gente, a muchas personas que se llaman como que tienen mi nombre, ¿verdad? Y yo en el colegio, en la época de colegio, dibujaba. Yo solía dibujaba bien realmente, modestia aparte, pero dejé ahora. Y dibujaba y en una de esas mi nombre, ¿verdad? Y con mi nombre yo, con la C de corrosión y la S de sarcófago. El logo de sarcófago, el logo de Slayer, Impaled Nazareth, Suffocation, Incantation, todo eso yo hacía los dibujos en mis cuadernos de colegio. Y yo diseñé ese logo ya en el colegio, estando en el segundo o tercer curso. En esa época en la que el Diario Popular, ¿te acuerdas? 95, Diario Popular sale y comienza a atacarle a todos los rockeros. Sí, me acuerdo de esa época. Toda una locura fue ese. A mí en el colegio sacaron un memorándum donde prohibía el uso de remera negra con grupo de rock. Y yo me iba llegando, mi remera, andate a tu casa. A mí me pasó, yo también en el colegio, pero eso te digo, yo no sé cómo llegaron esas cosas a mi casa. Yo tenía 13 años, primer curso era. Y tenía una... En casa, no sé cómo llegó, había un parche metálico.
Jumping the Fire, el monstruito ese. Sí, Ya me vas algo así. Impresionante era para mí. Puse por una campera que. No, era campera de cuero, pero era campera negra, ¿verdad? Que se inflaba colchonadito, ¿verdad? Yo nomás le cosía, pues ahí me atulé esa campera. Y me fui hacia el colegio con eso en la espalda. ¿Para qué picó? Me mandaron quitarlo, ya me quitaron y nunca más recuperé por ese parche. No sé ni cómo conseguí y perdí así, al toque perdí una vez. qué loco, o sea. Y era una época de persecución estúpida, será. Porque vos sabés que en el 94, esto de Popular fue en el 95. En el 94 yo le conocí a un amigo, por medio de un vecino le conocí a un amigo que el tipo tenía muchos libros de ocultismo. Y tenía la Ouija, la tabla Ouija y tenía libros, boludo, así. Impresionante, me adentré mucho en el ocultismo también en esa época. Y un día me voy al colegio con mi tabla de Ouija y mi argolla. La puta. Me voy así, ¿verdad? Y me voy llegando y mi profesor me dice, ¿qué es eso? ¿No? Y este es una tabla de Ouija, profesor. Esta tabla se utiliza para hablar con los espíritus. ¿Qué espíritu ni qué 8 cuartos? Andá a aprender la tabla periódica, estudia química, hacer oxidación de reducción, dejate de esas clases de cosas. 94, al año siguiente sale Popular y me dice, vos el año pasado traía tabla de Ouija en este colegio. Y te expliqué todo, profesor, que no pasa con, no vayas más ni con ese por traer y te voy a echarme. Y yo pintaba mi remera, ¿verdad? Con pincel y me iba con esa al colegio. Y nosotros teníamos un varapolvo, hacíamos laboratorio, teníamos un varapolvo blanco. Y el dibujo de atrás se veía todo. Me hacían quitársela. Me hacían quitar la remera. Y después ya me amenazaban, ya que esto y aquello. En ese 95 para más yo estaba en el cuartel cuando eso tenía el pelo pelado, yo estaba así. Sí, ¿y cómo fue? O sea, veo, tú tenés súper largo el pelo. Sí, ¿hace cuánto no te estás cortando el pelo? Yo no me corto el pelo desde el 2003. Del 2003. 2003. O sea, la última vez que te cortaste el pelo fue por el 2003. 2003. 2003 fue la última vez que me corté. Creo que una vez yo te comenté ya de que yo salí de mi trabajo, vino todo mal la cuestión en 10 y me fui a buscar un laburo en una empresa, en una fábrica. Era un laburo para sereno y ayudante ahí, era una empresa de insumos de papeles, ¿verdad? Y me fui a ver. El tipo me dice, recibí mi currículum, el Inforcón de mierda me condenó a mí, boludo. Y me dice, sí, te vamos a ver. Yo me fui un viernes y me dice, yo una lunes, y tú ya me punú, esto que aquello por tu cabello, tenés que cortarte. Me dice, mi cabello no era largo por acá, no era. Me voy al sábado a la peluquería, se me corté, necesitaba trabajar, pues, ahí la puerta en casa, es un me dijo. Después me fui el lunes, junto a él, y me dice, mira, pues ya contratamos a una persona, te cortaste el pelo, mira, pues yo te dije, nomás, boludo, era como que, qué loco, dije, lo voy a hacer. Me fui en casa, me arrepentí, dije, yo nunca más me voy a cortar mi cabello por esta cuestión. El que juega por necesidad pierde por obligación, lento era. Y en el 2008, la misma situación de mi cabello. Estaba trabajando en una consultora y vendíamos cursos de marangatú en los colegios nacionales para los alumnos de contabilidad. Y el director del Colegio Nacional de Comercio 2, que en ese entonces también era director del Colegio Nacional de la Capital, le pidió a mi jefe que me corte el pelo o no iba a entrar más en el Comercio 2 a vender los cursos. Y me llamó mi jefe y me dijo, ¿sabes? Tenemos este problema, acá está tu contrato, tenés que cortarte mi cabello, era por acá, vamos. Bien atado siempre, bien prolijo. Sí. No me voy a cortarle, ahora no me voy a cortar, no, pero no me voy a cortar, entonces no vas a seguir trabajando. Y bueno, un placer, mucho gusto. Me fui. Después, con el paso del tiempo, en el 2011, el tipo se fue a comprar piso ahí donde yo estaba trabajando, ni se acordó de mí el tipo. Yo le miraba así, este hijo de puta me quiso hacer cortar el pelo al pedo. Porque después la consultora a fin de año murió. Así. Yo tenía un compañero que siguió trabajando ahí y me contó de que ya no había más quien venda. Pues. Viste que venderle esos cursos a los alumnos era jodido. Vos entrabas en un aula, 60 alumnos y pelo largo. Y vos tenías que decir, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya te voceaban quilombo. Y vos tenías que saber hablarle a ellos y yo vendía mucho, era muy bueno en las ventas. Y salí yo y no vendí un carajo más, muy poco se redujo, salieron todos, ¿verdad? Por suerte no me corté, me impuse esa vez, pero aprendí por necesidad la primera vez y la segunda no me corté. Y después ya no tuve tiempo, ya no se presentó la oportunidad de cortarme el pelo ni de nada.
ya seguí así, ¿verdad? Hasta ahora. No Sí, creo o sea, que me corte más ahora. pero ¿verdad? no, o sea, vos tenés la suerte de que por lo menos a vos no se te cae el pelo. Yo porque se me empezó a caer el pelo, tuve que cortarme. Le dije, te la corre. ¿Sabes lo que no quería? Así que llegara a ese que tener acá nomás largo así y acá nomás. Entonces como que se veía feo ya. Sí. Y ahí tuve que, ya piró, dije, Y vos prefiero nada a... Sigo esperando poder llegar a
hasta